Vamos a ir al libro de Juan, en el capítulo 7. Juan capítulo 7. Me gustaría empezar tal vez hablando de algo. Ustedes saben o sí entienden que no es lo mismo conocer de alguien que conocer a alguien. ¿Qué es conocer de alguien? Es como saber cosas, ¿verdad? Saber datos. Quizás hay personas de la farándula, del deporte, del cine, que ustedes saben dónde tiene la casa, que saben cuántos hijos tienen, que saben cuánto cumple años, que saben cuándo se casó, cuándo se divorció, y saben un montón de cosas. Estos días yo bromeaba mucho con Carla porque se dio este tema también de que murió la reina de Inglaterra, y Carla sabe muchos datos que yo no sé sobre ese tema de la familia real y de todo eso. Uno puede saber muchos datos de personas, ¿verdad? Y tal vez hay personas que se dedican a estudiar y que hacen biografías de otras personas y buscan información y hablan con conocidos y escriben un libro sobre otra persona, pero nunca tuvieron la oportunidad de conocerla. Y yo creo que es un reto grandísimo para nosotros como iglesia conocer a Cristo y no solo conocer de Cristo, porque a veces nos acostumbramos tanto a aprender, ¿verdad? Y a escuchar sobre Él y no sabemos todos los datos. Yo creo que todos podemos hacer, con solo el contacto que hemos tenido con las películas de Semana Santa y todo esto, podemos hablar un montón de las enseñanzas de Cristo y de lo que Él habló y de lo que Él fue y sabemos mucho de Él. Pero creo que un reto para nosotros debe ser cuánto lo conocemos a Él personalmente. Y es importante que nosotros sepamos también que a pesar de que Él ya no está físicamente con nosotros, sí quiere tener una relación personal con nosotros. Y Él quiere que nosotros lo conozcamos, que lo entendamos, y Él quiere también que nosotros podamos presentarnos delante de Él y hablarle con confianza, como alguien cercano. Yo puedo saber de muchas personas, pero puedo decir que conozco a mi esposa o conozco a mis familiares con los que he crecido, con los que he compartido más tiempo. Y hoy vamos a hablar de Jesús, pero yo esperaría que no nos quedemos solamente con conocer algo más de Jesús, sino que las cosas que hablemos hoy acá nos reten a decir: yo quiero conocer eso de Jesús y quiero experimentar eso de Jesús y quiero acercarme a Jesús de una forma más personal, que no sea solo lo que me dicen, que no sea solo lo que leo en una biografía, sino que sea algo que se vuelve un día a día, alguien que yo pueda conocer, con quien pueda hablar y que me pueda responder también. Juan 7, les decía. Juan 7 nos cuenta toda una historia. Yo voy a ir como leyendo pedazos y saltándome otros pedazos con el afán de que no nos entretengamos demasiado, ¿verdad?, con la historia. Pero dice así, 7:1: Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Galilea, para ubicarlo, Galilea es un pueblo que queda al norte de Jerusalén. Si ustedes ven a Israel como un país, Galilea era un lugar al norte, que de hecho en Galilea había muchos samaritanos y muchas personas. Era como un pueblo de gente pobre y de gente que tenía muchos problemas sociales y que no eran como de los más acomodados del pueblo de Israel. La gente más acomodada estaba al sur, los más malitos estaban al norte. Jesús fue de ahí, de la ciudad del norte, ¿verdad? Y él estaba en Galilea y no quería ir a Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo,
porque ni aún, dice el versículo 5, porque ni aún sus hermanos creían en él. Ahí está hablando de los hermanos carnales de Jesús. En esta fecha, todos los judíos, bueno, hemos estado hablando en el estudio bíblico de los peregrinos, ¿verdad? Uno de los peregrinajes era la fiesta de los tabernáculos. Entonces toda la gente de Israel iba hasta Jerusalén. Y los hermanos, se estaba acercando a esa fiesta, y los hermanos de Jesús, como picándolo, llegan y le dicen: vaya a Jerusalén, y esas cosas que usted sabe hacer, vaya y las hace allá, porque si alguien quiere darse a conocer, tiene que ir allá donde está toda la gente para mostrarse. Y Jesús comienza en una discusión ahí con ellos y les dice: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está prescrito. Lo que le está diciendo es: ustedes pueden ir cuando quieran, pero yo no puedo ir cuando sea. Yo tengo que esperarme cuando el Señor quiera que yo vaya. Y ahí nos vamos encontrando que Jesús al final sí fue a la fiesta, porque era una fiesta obligatoria. Dios había mandado que todos tenían que ir a la fiesta de los tabernáculos. Lo que Jesús hizo fue irse de escondidas. Dice que en secreto. Entonces Él se fue en secreto, se fue por otra ruta. Lucas nos da una vista a la ruta que Él tomó, pero no se fue por el camino que iban todos, sino que se fue por otro camino, porque ya mucha gente lo conocía. Acababa de hacer el milagro de alimentar a 5,000. Entonces era ya famoso en Judea, en Galilea. Todavía en Judea lo que estaban era molestos con Él. Entonces se fue y llegó como a escondidas. Y dice que Él llegó y la gente hablaba. Durante la fiesta de los tabernáculos estaba todo Israel reunido en Jerusalén, y dice que en los pasillos, en todos los lugares, la gente estaba hablando de Cristo, de ese Jesús. Y decían: ¿ese Jesús será un profeta o qué será? Y dice que a mitad de la fiesta, esta fiesta duraba 8 días. Empezaba un sábado y terminaba el sábado siguiente. Era durante 8 días. A mitad de la fiesta quiere decir que por ahí de mitad de semana Jesús se puso de pie en medio del templo. Seguro andaba un gorrillo para disimular, y se puso de pie en medio del templo, se mostró delante de las personas y comenzó a predicar. Y comenzó a hablar a lo que Dios lo había llamado aquí a la tierra. Y dice que muchas personas, algunos decían: ese lo que tiene es un demonio, por las cosas que decía. Y otros decían: no, yo sí creo en él. Y comenzaron muchas personas a debatirse en esto, de que creían y que no creían. Y los fariseos y todos estos también estaban escuchando, y las autoridades judías. Entonces ellos agarraron y buscaron un grupo de soldados, y le dijeron a ese grupo de soldados: vayan y arrestan a Jesús, porque ya está haciendo un despelote aquí en media fiesta. Y dice que los soldados fueron a arrestar a Jesús, pero Jesús estaba hablando, y entonces los soldados se quedaron escuchando a Jesús, lo que Jesús decía. Y estaban en ese dilema de si creemos o no creemos. Y en eso sucede. Vamos a ver. Aquí dice: los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes. Estoy leyendo el versículo 32. Y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen, para que lo agarrasen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ahora se irá este, que no le hallaremos. ¿A dónde se irá este que no le hallaremos? Se irá a la dispersión entre los griegos, y enseñaré a los griegos. ¿Y qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis. Y estaban enredadísimos. Y dice que en eso fueron transcurriendo los días, y llegó el último día. Dice: en el último y gran día de la fiesta. Ahora quiero explicar un poquito de en qué consistía esta fiesta de los tabernáculos, porque estaban en medio de esta celebración. Esta fiesta de los tabernáculos era una fiesta que servía para recordar cómo el Señor los había cuidado cuando estuvieron en el desierto. Y desde ese tiempo se instituyó, digamos, desde el tiempo de Moisés, se instituyó esta fiesta de los tabernáculos. Entonces la gente, todos los que venían de todo lado, llegaban a Jerusalén. Pero incluso la gente que vivía en Jerusalén tenía que salir de sus casas, ir al monte, buscar ramas, hojas de palmera y ramas de otros árboles, y hacerse ranchos. Entonces, durante esos 8 días tenían que vivir fuera de sus casas, en ranchos al aire libre.
Por eso es la fiesta de los tabernáculos. Otra forma de decir tabernáculos es enramadas o cabañitas. Entonces ellos hacían cabañas y toda la gente durante esos 8 días vivía en esas cabañas. Porque era para recordar cómo, a pesar de que ellos no tenían protección, cuando estuvieron en el desierto por 40 años, el Señor cuidó de ellos durante esos 40 años. Y era una fiesta importante porque les recordaba que el Señor era el que los cuidaba, el que estaba a cargo de ellos. En esta fiesta pasaban varias cosas, también otras profecías que vinieron después en el libro de Zacarías, y ahora las vamos a revisar, pero en el libro de Zacarías hubo otras profecías, entonces fueron como agregándole cosas a esta fiesta. Una de las cosas que hacían en esta fiesta era que todas las mañanas tomaban como una tinajita de oro y iban al estanque de Siloé, que era un estanque que había construido el rey Ezequías, y tomaban agua de ese estanque y venían y la derramaban en las escaleras del templo. Entonces echaban esa agua en las escaleras del templo y esa agua corría por las escaleras todos los días de esta celebración. El último día era especial porque había una fiesta. Ustedes han visto que a veces las celebraciones son como de, ay, sacrificamos y lloramos y todo eso. La fiesta de los tabernáculos era completamente distinta. En esa llevaban sacrificios, pero eran de alegría y de fiesta. Entonces lo que había era un fiestón. Y Jesús, en medio de esa fiesta, dice que el último día iban los sacerdotes y traían agua, y dice que las escaleras del templo quedaban que hasta que chorreaba agua por las escaleras. Y en ese escenario, digamos, donde está la gente gritando, habían salmos específicos que cantaban. Y en ese momento, cuando estaban tal vez cantando, los levitas estaban tocando instrumentos y estaban gritando y exaltando y llevaban el agua. Se levanta Jesús en medio de toda la gente y comienza a gritar y dice esto, dice: en el último y gran día Jesús se puso de pie y alzó la voz, o sea, gritó diciendo: si alguno tenga sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. ¿Por qué me voy a esta declaración? Durante esta fiesta tan importante, Jesús hizo 2 declaraciones. Jesús se comparó con 2 cosas. Y si nosotros queremos conocer a Jesús, tenemos que acercarnos a lo que Jesús dijo de Él, a cómo Él mismo se describía. Y vamos a ver esas 2 declaraciones donde Jesús dijo: yo soy, y aquí en este momento Jesús dice: yo soy el agua de vida. Fue la primera declaración que hizo Jesús durante la fiesta de los tabernáculos. De alguna forma, Jesús sí le dio gusto a los hermanos. Les dijo: no, yo todavía no me voy a ir, pero al final seguro se quedó pensando y dijo: bueno, si en serio yo me quiero dar a conocer, la fiesta de los tabernáculos es el escenario perfecto. Y el último día y el más solemne de la fiesta, Jesús se pone de pie y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Estaba diciendo: yo soy el agua de vida. Primer declaración que hace Jesús durante esta fiesta. Y es una declaración que tiene un significado muy importante, porque así como era ese jarrón de agua que iba y se tomaba de la fuente del estanque de Siloé y se traía, tenía un significado. Jesús estaba dándole una vuelta al significado que tenía eso tradicionalmente para los judíos. Jesús estaba dando a entender algo, y por eso era que los judíos se enojaban tanto cuando Jesús hablaba, porque les estaba cambiando las reglas del juego. Quiero que alguien vaya, si me ayuda, a Zacarías 14. Zacarías 14. Y lo puede leer para nosotros en el versículo 8 y 9. Los versículos 8 y 9. Con voz de trueno.
Ahora, esta profecía que dice Zacarías ahí, estaba hablando del momento cuando el reino de Dios se estableciera aquí en la tierra. Y Zacarías decía, cuando el reino de Dios se establezca aquí en la tierra, en ese día el agua fluirá en el templo. Y ahora Jesús de un pronto a otro llega, y por eso era que ellos hacían ese ritual del agua. Se llamaba el ritual de la libación de agua. Pero entonces, ese ritual tenía sentido por esa profecía. Ahora viene Jesús y se pone de pie y dice, yo soy el agua que necesitan. Si alguno tiene sed, venga y beba de mí, y usa las palabras de Zacarías y dice, de su interior brotarán ríos de agua viva. Ahora, la profecía, ¿de dónde decía que iban a salir los ríos de agua viva? La que estábamos leyendo. Del templo de Jerusalén. Del templo de Jerusalén. La profecía decía, del templo van a salir ríos de agua viva. Y Jesús llega y dice, y era el simbolismo que tenían, ¿verdad? El agua la traían y la echaban en el templo. Y del templo, por las escaleras del templo, era que comenzaba a salir el agua. Pero Jesús llega y dice, del interior de ustedes brotará ríos de agua viva. ¿Qué era lo que estaba tratando de dar a entender Jesús con eso? Que nosotros somos el templo. Y eso a los judíos los enojaba. Que alguien le quitara el poder y la importancia que tenía ese edificio, para ellos era una ofensa. Pero Jesús llega y cambia las reglas y dice, ahora, si alguien tiene sed, primer requisito, dice, si alguien tiene necesidad, si alguien necesita agua de vida, venga a mí. Porque para nosotros aceptar a Jesús y para recibir a Jesús, lo primero que tenemos que hacer es necesitarlo. Necesitamos creer en Él. Pero dice, una vez que ustedes creen en mí, vea cómo lo dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús cambió el templo físico por las personas. Y lo que dio a entender es que si ustedes creen en mí, ustedes van a ser los templos donde va a habitar la presencia de Dios. Porque la profecía lo que trataba de decir era que iba a venir un día donde la presencia de Dios iba a llegar al templo, y entonces de ese templo iban a brotar ríos de agua viva. Y los israelitas durante todo ese tiempo habían creído que esa profecía hablaba de que el templo iba a ser lleno de la presencia de Dios y que iba a salir agua del templo. Y por eso ellos iban y traían agua y la echaban en el templo para que saliera por las escaleras. Pero llega Jesús y les dice, esa profecía no se trataba del edificio, se trataba de ustedes. Y si ustedes me reciben a mí, si creen en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. Quiere decir que esa profecía y lo que dice esa profecía está para cumplirse en nosotros. Y dice algo muy lindo, ahora que Karen lo leía, dice que en el verano y en el invierno brotarán ríos de agua viva. Y eso es una de las cosas que Jesús produce en nosotros y que solo Jesús puede producir en nosotros, porque Él es el agua de vida. Y si nosotros tomamos de Él, si creemos en Él, entonces nosotros somos ese templo en el que habita la presencia de Dios y del que sale ríos de agua viva en verano y en invierno. ¿Qué quiere decir en verano y en invierno? ¿Qué se necesita para que un río no se seque en verano? ¿Ustedes han conocido ríos que no se secan en verano? Tienen que ser o muy grandes o que tenga una naciente. ¿Alguno de ustedes ha ido en algún momento a una naciente de agua? La naciente es el lugar donde empieza un río, donde nace un río. En la montaña a veces hay nacientes pequeñitas. Una naciente muy famosa es la que hay en el puro centro del estadio de nosotros aquí en Pérez Celedón. Hay una naciente de agua en el puro centro y por eso siempre había barro en ese estadio. Entonces, la naciente es un lugar del que brota agua, y sea invierno o sea verano, de ahí brota agua. Y lo que quiere decir es que, y vean qué curioso lo que sigue, la aclaración que sigue haciendo Juan, porque Juan escribió este libro para que nosotros pudiéramos creer en Cristo.
Y Juan hace esta aclaración en el versículo 39 de Juan 7, donde íbamos leyendo. Dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. Juan, que ya sabía las cosas que iba a pasar, dice: todavía ahí faltaba que Jesús muriera y que resucitara, que a eso se refiere con que fuera glorificado, y que después se fuera y que quedara el Espíritu Santo. Juan se estaba adelantando y hace esa aclaración para nosotros que lo leemos ahora después. Pero dice, eso que Jesús dijo de los ríos de agua viva, estaba hablando del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es la forma en que Dios habita en nuestros corazones. El Espíritu Santo es el que produce esos ríos de agua viva. Y para recibir al Espíritu Santo necesitamos creer en Cristo, porque Él es el que nos da el Espíritu Santo. Entonces ven que todo va tomando como una lógica. La profecía era cierta, pero la profecía no hablaba del templo físico, hablaba de nosotros. Y Jesús se pone de pie ahí y dice: yo soy la fuente del agua de vida. Y si alguno me recibe a mí, de su interior, también en su interior va a habitar el Espíritu Santo. Y de su interior van a brotar los ríos de agua viva, que van a estar ahí brotando en todo momento, estén en invierno o estén en verano. Qué lindo es uno poder tener ríos de agua viva que brotan de su corazón en invierno y en verano. Porque hay épocas, en la vida de nosotros hay épocas, y hay épocas muy distintas. Tal vez hay momentos en los que es muy fácil florecer, y es muy fácil llevar frutos, y es muy fácil que las cosas vayan bien. Pero hay momentos en los que sufrimos. Y Jesús no está diciendo: el que cree en mí, el Espíritu Santo va a habitar en él y la vida va a ir perfecto todo el tiempo. No, lo que dice es: de su interior van a brotar ríos de agua viva, sea en invierno o sea en verano. Sea que las cosas vayan bien o que las cosas vayan mal. Sea que las situaciones alrededor o las situaciones en su familia estén marchando bien, o que las situaciones en su familia estén con conflictos y estén con problemas y estén marchando mal. De su interior van a brotar ríos de agua viva. Esa es la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros. Y Jesús, esa declaración primera que hace ahí en esa fiesta de los tabernáculos es: yo soy el único capaz de darles esta agua que ustedes necesitan. Y si Dios, mediante el Espíritu Santo, habita dentro de ustedes, porque ustedes se van a convertir en templos. Si ustedes, como templos de Dios, tienen la presencia de Dios en ustedes, entonces eso va a producir ríos de agua viva que son constantes y fluyen en todo tiempo. Qué lindo es mirar a Cristo como eso, porque vemos a Jesús por las cosas que hizo, vemos a Jesús por muchas cosas, y lo podemos conocer por mucho que vemos acá escrito, pero qué lindo que nosotros podamos experimentar el poder de esa agua de vida fluyendo en nuestros corazones. Y eso era lo que Jesús quería. Jesús quería que nosotros fuéramos llenos del Espíritu Santo. Y por eso dice: es importante que yo venga, pero es importante también que me vaya, para que ustedes puedan ser llenos del Espíritu Santo y esa plenitud, esos ríos de agua viva, fluyan de ustedes todo el tiempo. Eso solo viene a través de Jesús. Y qué curioso, porque cuando Jesús quería revelarse delante de toda Jerusalén y de toda la gente, de toda la nación que estaba al frente, esa fue una de las verdades que les compartió. Cuando usted se quiere presentar delante de alguien, usted busca: ¿qué digo? ¿Qué digo de mí? Ayer estábamos en una actividad donde hay que presentarse y uno piensa: bueno, ¿qué digo? Tengo tantos años. ¿Qué datos son importantes de mí para que las otras personas sepan? Y Jesús llega y dice: bueno, ¿qué datos son importantes de mí para que todo el pueblo de Israel sepa? Y lo primero que dice es: yo soy la fuente de agua de vida. Y el contexto de la fiesta era especial para revelar eso, porque era lo que estaban viendo, lo que estaba sucediendo alrededor. Entonces Jesús escoge muy bien en qué fiesta y en qué momento, en el último día de la fiesta, para decir eso y para revelarse de esa forma a su pueblo.
Y si Jesús se reveló de esa forma, quiere decir que esa era una verdad que era muy importante y que sigue siendo muy importante para nosotros hoy. La verdad de que ahora nosotros somos los templos y que nosotros podemos ser llenos del Espíritu Santo. Y que si somos llenos del Espíritu Santo por medio de creer en Él, somos capaces también de que nuestro interior broten ríos de agua viva en toda temporada, sea buena o sea mala. Qué lindo que Jesús nos dé a entender eso y que se muestre de esa forma. Que diga, todos ustedes importan. Todos ustedes importan. El templo no es este lugar. El templo es el corazón de cada uno de ustedes. Y si ustedes creen en mí, yo voy a habitar y voy a producir algo nuevo en medio de ese corazón que ustedes tienen. Una verdad lindísima que Jesús comparte en primer lugar. Ahora, si seguimos ahí, si seguimos leyendo, la segunda declaración la hace en otro lugar como distinto, pero también es una declaración importante. Siguen sucediendo muchas cosas, pero en el capítulo 8, en el versículo 12, vamos a ir directamente al versículo 12. Ahí hay un relato de la mujer adúltera que dice, lo que dicen los estudiosos es que Juan lo incluyó ahí, pero es como extra a lo que estaba sucediendo durante esa fiesta de los tabernáculos. En realidad, la fiesta de los tabernáculos es desde el capítulo 7 hasta el capítulo 9. Todo lo que sucede ahí sucede durante esa fiesta. Entonces, seguimos leyendo ahí en el 8:12, y en el 8:12 dice, y otra vez les habló diciendo, o sea, ya había dicho eso y había hecho un alboroto con lo que había dicho, porque había dicho todos son templos, este templo, esta estructura no es tan importante. Pero dice Jesús, y otra vez les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Los fariseos, como se sabían la ley, le dicen, no, es que la ley dice que se necesitan 2 personas para testificar de algo. Si usted va solo a dar un testimonio delante de un juez en ese tiempo, no le iban a creer el juicio. Usted tiene que llevar a otra persona que confirme lo que usted dice. Y entonces ellos dicen, pero es que usted está hablando de usted mismo, no le podemos creer. Entonces Jesús le responde, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde vengo y a dónde voy. Les dice, yo sí me la sé de todas. Pero vosotros no sabéis ni de dónde vengo ni a dónde voy. O sea, ustedes no tienen ni idea de quién soy yo. Y dice, vosotros juzgáis según la carne, pero yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino que yo y el que me envió, el Padre. Ahora dice, el asunto es que lo que yo digo no lo digo yo solo. Yo digo las cosas en nombre del Padre que me envió. Y los judíos inmediatamente estaban entendiendo a quién se refería con el Padre, ¿verdad? Y Jesús estaba diciendo, es que yo y Dios hablamos la misma cosa. Por eso era que los judíos, si ustedes siguen leyendo esa historia, ahí en muchos momentos dice, y trataron de agarrarlo, pero no podían porque había mucha gente. Y después en otra intentaron apedrearlo, pero Jesús se escapó. Y ese día, yo me imagino esa fiesta de los tabernáculos, nunca la van a olvidar. Porque era un despelote y ellos echaban a Jesús de un lugar donde estaba hablando y salía ya en otro salón. Y se iban otra vez al otro salón a escucharlo y volvía a hacer otro despelote y trataban de agarrarlo y se les escapaba y salía y decía otra cosa. Y ahora Jesús hace esta declaración y dice, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. O sea, no ocupo a nadie más que confirme lo que yo estoy diciendo. Y dice, y ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Y respondió Jesús, ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y un detalle importante ahí, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, nadie lo agarró, porque aún no había llegado su hora. Ahora, ese detalle, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, es importante.
Porque lo que pasa con el lugar de las ofrendas era que estaba a la par de una plaza muy grande. Esta plaza grande era, se le llamaba el atrio de las mujeres, y era uno de los lugares más grandes del templo. Y ese atrio tenía al lado el lugar de las ofrendas, que era donde iban las personas y depositaban las ofrendas. Entonces, el hecho de que Jesús estuviera en ese lugar, en ese momento, nos da una pista que es importante. Recuerdan que esto era una fiesta, y que era una fiesta que conmemoraba cuando habían salido de Egipto y el Señor los había cuidado durante ese tiempo. Una de las cosas que había ocurrido durante ese tiempo y que estaban recordando era la columna de fuego que los alumbraba durante la noche. Como era un fiestón, entonces ellos tenían la ciudad, el templo, iluminado las 24 horas del día. Y en ese lugar, en el atrio de las mujeres, donde Jesús estaba diciendo eso, en ese lugar habían canciones y bailes toda la noche. Imagínense el escenario de esa fiesta que había en el templo. Había fiesta toda la noche. Y en ese atrio, en las 4 esquinas de ese atrio, habían candelabros de más de 25 metros de alto. Imagínense, por encima de las murallas sobresalían esos candelabros. Y esos candelabros estaban llenos de luces y alumbraban esa plaza durante toda la noche. Entonces, imagínense, esas son torres de iluminación, no había electricidad, todo era con candelas, pero eran unas torres de 25 metros de altas, iluminadas, que representaban la columna de fuego que los acompañaba y que los iluminaba durante la noche, y que hacía que el pueblo pudiera caminar alumbrados a la luz de Dios, que era la presencia de Dios la que los estaba iluminando durante ese tiempo en el desierto. Ahora, ahí toma sentido que Jesús en ese lugar, en esa plaza, con esas luces grandísimas que lo estaban iluminando, se levanta y dice: yo soy la luz del mundo. Ven lo estratégico que era Jesús para las declaraciones que hizo. Primero allá en donde estaba el agua, dice que yo soy el agua de vida. Pero aquí llega y dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El pueblo de Israel tenía esas luces para recordarles que Dios los guió en el desierto, y que cuando iban caminando en el desierto, esa luz le decía a dónde tenían que ir. Si usted no quería andar debajo de la sombra de la columna de fuego que los guiaba en el desierto, se podía ir para otro lado, pero iba a andar en tinieblas. Pero si andaban siguiendo la columna de fuego, entonces iban donde Dios quería que fueran, y sus pasos iban siendo iluminados por Dios. Ahora llega Jesús y les dice: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue a mí no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Jesús dice: así como la columna guiaba al pueblo en el desierto, ahora al que me tienen que seguir es a mí. Y si siguen mis enseñanzas, entonces van a andar a la luz de vida. Pero si se alejan de mis enseñanzas, van a andar en tinieblas. Jesús era valiente con las declaraciones que estaba haciendo, porque no las estaba haciendo a unos discípulos o a otras personas, estaba diciéndolo a todo el pueblo, en medio de la fiesta donde estaban. Jesús estaba declarando esto. Y esos candelabros recordaban eso. Ahora, por ahí está Zacarías, nuevamente, Zacarías 14. Porque ahora leímos el 8 y el 9, pero vean lo que dice el 6 y el 7. Dice la profecía de Zacarías: y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, porque no será ese día no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Y por eso también, por esa profecía, era que iluminaban el templo de esa forma, porque decían, era una forma de recordar esa profecía y decir: vendrá un día donde no va a haber ni día ni noche, y donde la luz de Dios va a alumbrar todo. Y ese día especial del que estaban hablando era el día en que Jesús estuviera con nosotros y en que el reino de los cielos se estableciera en la tierra.
Ahora viene Jesús y dice: yo soy la luz del mundo. ¿Qué quiere decir que Jesús sea la luz de nosotros? ¿Qué quería decir Jesús? ¿En qué posición se estaba poniendo? Porque Él estaba diciendo: bueno, ya ustedes son el templo, pero ahora ¿a quién tienen que seguir? Era una declaración muy valiente, porque Él estaba diciendo: síganme a mí. Y si ustedes me siguen a mí, no van a andar en tinieblas, van a andar en la voluntad de Dios. Ahora, ¿quién no tiene áreas oscuras en su vida? Porque Jesús estaba hablando de nuestro caminar, pero estaba hablando también de nosotros, de nuestros corazones. Y el mismo Juan, en Primera de Juan, hace un montón de declaraciones lindísimas cuando dice: es que Jesús es la luz, pero yo no puedo decir que ando en la luz si tengo oscuridad en mi corazón. Porque el que anda en tinieblas no conoce a Cristo. Y Jesús, uno de los mensajes más fuertes era que yo soy la luz del mundo. Pero ahí viene una pregunta que es importantísima y es necesaria que nosotros nos la hagamos. ¿Hay luz en todos nosotros? ¿Está la luz de Dios en nuestros corazones? ¿O todavía hay áreas que necesitan ser alcanzadas por la luz de Dios? A veces nosotros creemos que nuestro corazón es como la casa. Que en la casa, a veces nosotros tenemos la casa preparada para que vengan si vienen visitas, la casa está impecable porque vienen visitas. Pero hay un cuarto que si abren la puerta de ese cuarto se sorprenderían. Todas las casas son así, ¿verdad? Y a veces nosotros queremos guardar nuestro corazón como si fuera nuestra casa y decir: Jesús, usted puede entrar a mi corazón, pero esa puerta de ese cuarto no la toque. Y lo que Juan nos dice a nosotros es: no es posible que digamos que conocemos a Jesús si la luz de Él no ha entrado a todos los lugares y todos los rincones de nuestra vida. Y eso sucede solo cuando nosotros seguimos a Cristo. Vean que el primer requisito era creer. El que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. Pero la siguiente declaración es: yo soy la luz, y el que me sigue no andará en tinieblas. Seguir a Cristo. ¿Qué significa seguir a Cristo? Es que sus pasos yo los sigo. Jesús también, en ese montón de declaraciones que hizo de yo soy, Jesús declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega hasta el Padre si no es por mí. Y solo siguiendo las enseñanzas y siguiendo el ejemplo de Cristo, nosotros podemos vivir a la luz de Dios. Y eso tiene muchos significados, porque por un lado, esa luz que Jesús estaba diciendo: ahora yo soy esa luz, que siguieron en el desierto, esa luz era la que los llevaba al propósito de Dios. ¿Cómo encontramos nosotros propósito para nuestra vida? Tenemos que seguir a Cristo, porque si seguimos a Cristo, Él va a iluminar y nos va a mostrar cuál es el camino que debemos seguir. Si yo no sigo a Cristo, ¿qué pasa? Ando en tinieblas y no sé para dónde voy. Y cuando uno anda en tinieblas de noche, puede terminar en cualquier lugar, puede terminar perdido. Es necesario que las enseñanzas, que el ejemplo, que la vida de Cristo sean nuestra guía y que sean nuestro camino, y que podamos andar en Él, que podamos seguirlo a Él. La Biblia dice que Él nos limpia de todo pecado, y eso también quiere decir que Él nos va a limpiar de todas las cosas oscuras que tenemos en nuestro corazón. Y solo Él es capaz de hacerlo, porque solo Él es la luz verdadera. Hay arreglos y hay remiendos humanos que nosotros tratamos de hacer y que tratamos de arreglar nuestra vida. A veces la tratamos de arreglar por nuestra propia cuenta, pero solamente la luz de Cristo en nuestros corazones puede traer de verdad libertad. Solamente Él en nuestros corazones puede traer libertad. Y por eso yo les decía,
que una cosa es saber de Él y otra cosa es vivirlo a Él y experimentarlo y conocerlo de forma personal. Porque ustedes, estas dos verdades, son nada más dos verdades que Jesús declaró en la fiesta de los tabernáculos y que se las declaró a todo el pueblo. Esas dos verdades ustedes las pueden conocer y decir, ah sí, Jesús es agua de vida y Jesús es la luz del mundo. Y yo puedo saberlas, puedo saber detalles, pero lo han experimentado. Lo han conocido lo que es sentir esa luz llenar toda su vida. Han sentido lo que es caminar en la voluntad y no andar en tinieblas, no andar como con los ojos cerrados, que uno no sabe para dónde está yendo y para dónde lo está llevando la vida. Y eso es algo que Cristo hace. Cristo ilumina nuestro camino y nos muestra a través de su palabra, a través de la Biblia, nos muestra el camino que debemos seguir. La Biblia dice que las escrituras son lámpara a nuestros pies y que iluminan nuestros pasos y nos muestran cada paso dónde tiene que ser. En su vida, cada paso que usted toma, cada decisión que usted toma, tiene que estar seguro de que Cristo la está iluminando y que Cristo le está diciendo, esto es el camino que sigue. Este es el camino que sigue. Este es el siguiente paso. Que cada decisión que nosotros tomemos calce con las enseñanzas de Cristo. Porque si Cristo nos dice, por ejemplo, entre las muchas cosas que Él nos enseñó, nos decía que nosotros tenemos que ser diligentes y que tenemos que trabajar. Pero usted se levanta en la mañana y sabe que Cristo nos llamó a que trabajáramos y a que veláramos y a que proveyéramos para los demás. Pero si usted dice, esto fue lo que Él enseñó, pero yo voy a tomar la decisión de quedarme en la casa acostado, durmiendo todo el día y no voy a ir a trabajar, ¿será esa una decisión guiada a la luz de las enseñanzas de Cristo? Ahora, esa es una sencilla. Si Cristo en sus enseñanzas nos dijo que tenemos que perdonar a los que nos ofenden, esa está más complicada, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando yo sé que ese es el camino que Cristo trazó para nosotros, cuando somos seguidores de Él? Pero yo decido no tomar ese camino y decido guardar rencor en mi corazón. Estoy andando en tinieblas y estoy permitiendo que la oscuridad entre también a mi corazón y estoy confundido. De eso se trata, que Cristo nos pueda iluminar y que Cristo sea la luz de nuestra vida. Que cada decisión, que cada paso que nosotros damos esté guiado por la luz de Cristo. Que todo calce con sus enseñanzas. Que no nos salgamos del camino que Él dio para nosotros. Jesús en otro momento le dijo a sus discípulos cuando llegaron a otra ciudad, le dice, ¿qué dice la gente que soy yo? Y los discípulos comenzaron a decirle, unos dicen que es un profeta, otros dicen que es fulano de tal, otros dicen... Y Jesús se vuelve a los discípulos y les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy? Ahora yo quiero devolverle esa pregunta a esta iglesia. ¿Ustedes quién dicen que es Cristo? ¿Qué ha sido Cristo para ustedes? Y la primera pregunta y la más importante es, ¿lo conocen en serio o conocen de Él? ¿Han experimentado que Él los llene con su presencia y han seguido sus caminos? ¿Lo conocen cada día se acercan más a Él? ¿O solamente es un personaje más del que sé? Una persona más que sigo. Nosotros estamos acostumbrados a seguir. Seguimos en Instagram, seguimos en Facebook y sabemos lo que publican y sabemos lo que nos presentan, pero no son personas que conocemos personalmente. Si nos las topamos en la calle ni se dan cuenta de quiénes somos. Cristo no quiere ese tipo de relación con nadie. Él no quiere que lo sigan como un personaje famoso. Él quiere conocernos personalmente a nosotros y que nosotros lo podamos conocer personalmente a Él. Qué bueno es que hoy reflexionemos en eso, porque Jesús puso dos requisitos. Él dijo, yo soy agua de vida para el que cree y yo soy luz para el que me sigue.
Qué bueno que nosotros hoy reflexionemos y que si decimos, bueno, yo creo que a mí me falta creer más en lo que Jesús es, que podamos creer en Él. Y que si nos damos cuenta que hay cosas en las que no lo hemos estado siguiendo, que podamos también decirle, Señor, yo quiero seguirte. Yo sé que me va a costar, yo sé que va a ser difícil, porque esa luz guió al pueblo de Israel a través del desierto, no a través de lugares muy bonitos. Pero si nosotros atravesamos el desierto, guiados por Cristo, vamos a llegar al lugar que tenemos que llegar. Y si nosotros vivimos esta vida guiados por Cristo, vamos a cumplir el propósito que Él tiene para nosotros. Pero ¿somos capaces de seguirlo? ¿Somos capaces de creer en Él? Yo creo que necesitamos ambas cosas. No puede ser ni una ni la otra. Tenemos que creer, pero además tenemos que seguirlo. Porque de nada sirve que yo crea solamente si no lo sigo. De nada sirve que yo crea si no camino de acuerdo a su plan y a su propósito. Dice la Biblia que aún los demonios creen y tiemblan, pero no cumplen lo que Cristo quiere que hagan, sino que cumplen los designios del enemigo. Nosotros podemos creer, pero podemos caminar como queremos y no caminar de acuerdo a sus pasos. Yo espero que hoy nos vayamos retados porque Cristo nos está llamando a tener una relación personal. Cristo quiere que nosotros podamos creer en Él, que podamos aceptarlo, que podamos sentirlo dentro de nosotros, pero también guiar nuestros pasos, y que podamos caminar a su lado y que Él nos dirija a donde quiere que nos dirijamos.